A winter storm is disrupting life for millions of people in parts of southern Ontario and Quebec. Along the southeast coast of Florida are sinking. Oh, no. What? The road's caving in. Hold on. Pink, almost like a bubble gum. As a winter storm slammed the region, the video, it's been making its rounds. Nadie estaba preparado para esto. Mientras millones seguían su rutina diaria, algo cambió de forma abrupta en Estados Unidos. En cuestión de instantes, carreteras se transformaron en trampas mortales. El frío avanzó sin aviso, la nieve cubrió ciudades enteras y el país más vigilado del mundo quedó completamente vulnerable. No hablamos de un invierno común, hablamos de un evento extremo, fuera de patrón, fuera de control, exactamente como muchos advirtieron que sucedería. Cuando la electricidad cayó y el silencio tomó las calles, una pregunta comenzó a repetirse en todo el mundo. ¿Por qué ahora? Porque antiguas profecías hablan de un tiempo en el que la seguridad humana fallaría, cuando la naturaleza se levantaría de forma inesperada y el miedo volvería a tocar la puerta de las naciones. En este video vas a ver qué ocurrió, por qué este evento no es normal y por qué millones creen que estamos viendo el cumplimiento de una señal que no puede ignorarse. Quédate, porque entender esto cambia la forma en que miramos lo que viene. En la costa este, masas de aire gélido se consolidaban de forma anómala, amenazando con paralizar ciudades enteras bajo mantos de hielo y nieve. Mientras tanto, en el sur de California, un descenso abrupto de temperatura dejó a la fauna completamente inmóvil, como si la vida misma hubiera decidido congelarse en el tiempo. Y eso no era todo. Torrentes de lluvia desataron inundaciones repentinas en zonas que jamás habían experimentado precipitaciones tan violentas en pleno invierno, colapsando sistemas de drenaje y dejando comunidades completamente aisladas. Pero lo más perturbador estaba ocurriendo en Tennessee. Sin que cayera una sola gota de lluvia, agua fangosa comenzó a brotar desde las profundidades, atravesando el pavimento y forzando evacuaciones masivas. Las autoridades no tenían explicaciones claras. Los residentes tampoco entendían qué estaba sucediendo. Lo que hace que todo esto sea diferente es que nada de esto está ocurriendo de forma separada. Estos eventos se están desarrollando al mismo tiempo, como si respondieran a una sola fuerza invisible. La pregunta ya no es simplemente ¿qué está pasando?, sino ¿qué podría estar despertando bajo nuestros pies? Mantente alerta, porque esto apenas comienza. Al inicio de 2026, los expertos en climatología comenzaron a rastrear, con preocupación creciente, una formación invernal que se extendía desde las montañas Apalaches hasta el corredor de la autopista I-95. Esta franja incluye algunas de las metrópolis más densamente pobladas del país, lugares donde incluso variaciones climáticas moderadas pueden alterar la vida de millones en cuestión de horas. Al principio, todo parecía seguir patrones estacionales normales, pero a medida que los pronósticos se actualizaban, quedó claro que esto no era una tormenta común. Lo que enfrentaba la nación no era un sistema que pasaría y se disiparía como cualquier otro. Era parte de un patrón persistente conocido como la Niña prolongada, un fenómeno que mantiene el aire frío atrapado durante semanas, incluso meses. La nieve y el hielo no desaparecían como se esperaba. En lugar de derretirse entre eventos, permanecían, acumulándose. Cada nueva ola de frío llegaba antes de que las comunidades pudieran recuperarse de la anterior. Los sistemas esenciales comenzaron a mostrar signos de colapso. Las rutas de transporte se volvieron impredecibles. Los aeropuertos cerraban y reabrían en ciclos caóticos. Las redes eléctricas operaban bajo presión constante. Las cadenas de suministro, ya debilitadas, enfrentaban interrupciones una tras otra sin tregua. El problema ya no era la severidad de cada tormenta individual, sino la ausencia total de descanso entre una y otra. El invierno se negaba a ceder. Y esa persistencia estaba empezando a agotar no solo los recursos, sino la paciencia y la esperanza de quienes enfrentaban este frío interminable. Lo que resulta particularmente inquietante es la ruptura de los patrones conocidos. Tradicionalmente, el invierno sigue un ciclo claro: inicio, pico, declive. Pero esta vez, el final simplemente no llegaba. El frío persistía y las personas comenzaban a preguntarse ¿cuándo volverían?
las condiciones normales. En las escrituras, la nieve y el hielo no se describen como fenómenos aleatorios. Se presentan como fuerzas desatadas de forma deliberada. Sin embargo, no todas las veces que se desatan representan juicio inmediato. A veces, son advertencias diseñadas para llamar la atención antes de que algo mucho peor se desencadene. Por eso, la preocupación más profunda no es cuán frío puede llegar a ser, sino lo que implica que el invierno ya no siga los ciclos familiares. Cuando las estaciones se vuelven erráticas, cuando los sistemas colapsan y los periodos de recuperación desaparecen, surge una pregunta inevitable. ¿Qué sucede cuando lo que antes pasaba en silencio ahora se niega a marcharse? La inquietud no proviene simplemente del clima, proviene de la sensación de que algo fundamental está cambiando, que la estabilidad que dábamos por sentada se está desvaneciendo, lenta pero inexorablemente. Mientras los patrones de frío se estancaban a nivel nacional, su influencia se extendía silenciosamente más allá de las zonas de tormenta, alcanzando regiones que nunca esperaron sentir sus efectos. Durante la caída repentina de temperatura, residentes en múltiples áreas notaron algo completamente fuera de lo común. Los animales salvajes, que normalmente se mueven con libertad, quedaron inmóviles. Salamandras se aferraban a las rocas sin moverse. Pequeños reptiles permanecían quietos, como estatuas. Incluso animales más grandes, ciervos, alces, fueron observados de pie, alertas pero sin desplazarse, como si no supieran cómo reaccionar. No había pánico, no había heridas visibles, ningún intento de huir. La vida no colapsó, simplemente se detuvo. Los biólogos explicaron que la exposición repentina a temperaturas extremadamente bajas puede ralentizar el metabolismo, especialmente en especies sensibles al frío. El cuerpo entra en un estado de protección, conservando energía hasta que las condiciones se estabilicen nuevamente. Científicamente, la explicación tenía sentido, pero para quienes lo presenciaron, la experiencia fue diferente. Lo más impactante fue el silencio. Áreas que normalmente rebosaban de ruido se volvieron inquietantemente calladas. Los insectos desaparecieron, las aves dejaron de cantar, incluso el viento pareció detenerse. El entorno parecía congelado, no solo por la temperatura. La Biblia describe con frecuencia cómo la naturaleza reacciona antes de que la humanidad comprenda lo que está sucediendo. Habla de un mundo que gime bajo presión, señalando desequilibrio mucho antes del colapso. Este momento refleja esa idea, no caos, sino contención. Cuando los animales no huyen ni resisten, sino que simplemente se detienen, indica que han cruzado cierto umbral. Y cuando la vida se paraliza sin resistencia, plantea una pregunta difícil. Si incluso los organismos más resistentes están alcanzando sus límites, ¿qué límites están alcanzando los sistemas de los que dependemos? Mientras algunas áreas permanecían en calma inquietante, otras enfrentaban lo completamente opuesto. El agua comenzaba a fluir de repente hacia lugares que nunca deberían inundarse. A medida que los sistemas climáticos invernales continuaban intensificándose, otro sistema de tormentas atravesaba Texas, el Medio Oeste y la región de los Grandes Lagos, trayendo lluvias torrenciales, vientos fuertes e inundaciones repentinas peligrosas. Estos sistemas se desarrollaron con rapidez asombrosa, impactando áreas ya bajo presión considerable por anomalías climáticas estacionales. En Chicago, enero de 2026 registró precipitaciones invernales récord que provocaron inundaciones en zonas urbanas no diseñadas para manejar tal volumen de agua. Carreteras que normalmente permanecen secas en invierno quedaron sumergidas rápidamente. Túneles se inundaron. El tráfico se paralizó mientras los niveles de agua subían más rápido de lo que los sistemas de emergencia podían responder. Las inundaciones repentinas son particularmente peligrosas porque ocurren sin advertencia. A diferencia de las inundaciones prolongadas, las repentinas dan a las comunidades solo minutos para reaccionar. Los residentes describieron cómo la situación cambió abruptamente. Las carreteras se volvieron intransitables antes de que las advertencias llegaran al público. Lo que comenzó como lluvia fuerte escaló rápidamente a un peligro de seguridad grave. Lo que hizo este evento especialmente notable no fue solo la cantidad de lluvia, sino el momento.
Las inundaciones invernales son raras, especialmente en ciudades del norte donde la infraestructura está construida para manejar nieve y hielo, no agua torrencial. Sin embargo, esta inundación ocurrió simultáneamente con carreteras resbaladizas y ventiscas en áreas circundantes. Esta superposición ejerció presión adicional sobre los sistemas de drenaje, redes de transporte y servicios de emergencia. Sistemas diseñados para funcionar por separado se vieron obligados a operar simultáneamente, exponiendo debilidades a menudo ocultas. En la Biblia, las inundaciones no se describen simplemente como lluvia que cae del cielo, también se describen como agua que desborda desde lugares ocultos, que sube inesperadamente y altera la forma de la tierra. Ya sea interpretado simbólica o literalmente, la idea permanece consistente. Cuando los límites se desmoronan, el agua expone vulnerabilidades que durante mucho tiempo se pasaron por alto. La preocupación más profunda no es simplemente que ocurra la inundación, sino que suceda en lugares no preparados. Cuando los niveles de agua suben más allá de los límites normales, señala un cambio que desafía las suposiciones sobre estabilidad, seguridad y cosas que ya no se pueden dar por sentadas. Mientras el agua abrumaba las calles en la superficie, algo mucho más perturbador comenzó a suceder bajo tierra. En Tennessee, los residentes fueron tomados por sorpresa por un fenómeno que pocos habían presenciado. Sin lluvia, tormentas o inundaciones cercanas, agua fangosa comenzó repentinamente a abrirse paso hacia arriba a través del pavimento. Las carreteras se combaron. Grietas se extendieron por el asfalto. Agua espesa y maloliente brotó desde debajo de calles que habían parecido estables apenas horas antes. La erupción no llegó con advertencia. No había nubes pesadas arriba, ni ríos crecidos cerca. En cambio, el suelo mismo se convirtió en la fuente. Los pisos dentro de las casas se desplazaron. Los cimientos mostraron signos de estrés. En varias áreas, los residentes fueron evacuados mientras las condiciones empeoraban y los funcionarios trabajaban para evaluar el daño. Las autoridades atribuyeron el evento a la presión subterránea combinada con infraestructura envejecida. Según las explicaciones iniciales, las capas de suelo saturado y los sistemas subterráneos debilitados crearon condiciones que permitieron que el agua y el lodo empujaran hacia arriba. En el papel, el razonamiento era lógico. Sin embargo, muchos cuestionaron por qué esta liberación ocurrió ahora y con tanta fuerza sin los desencadenantes externos habituales. Lo que más inquietó a los residentes fue la dirección del movimiento. Normalmente, las inundaciones vienen desde arriba o desde vías fluviales desbordadas. Esta vez vino desde abajo. La sensación familiar del suelo como algo sólido y confiable fue repentinamente desafiada. Las calles, que una vez se sintieron seguras, ya no podían ser confiables. Incidentes como este son raros, pero no son insignificantes. Cuando la presión se acumula bajo tierra, a menudo pasa desapercibida hasta que se alcanza un punto de ruptura. Para cuando la superficie responde, las condiciones debajo ya han estado cambiando durante algún tiempo. En la Biblia, los momentos en que la tierra se abre se describen como momentos de exposición, tiempos en que lo que ha estado oculto ya no puede permanecer enterrado. Ya sea leído simbólica o literalmente, el mensaje es claro. La inestabilidad bajo la superficie eventualmente se revela. La preocupación más profunda no es solo el daño causado, sino lo que representa. Cuando el suelo comienza a empujar hacia atrás, plantea una pregunta inquietante. ¿Por qué ahora? Y si las presiones invisibles ya son lo suficientemente fuertes como para atravesar el pavimento, ¿cuánta más tensión se está acumulando donde nadie está mirando todavía? Mientras el suelo mostraba signos de tensión debajo, un cambio igualmente perturbador apareció arriba, uno que no podía atribuirse a ninguna causa familiar. A lo largo de la costa principal, los residentes comenzaron a notar un cambio sorprendente en el cielo durante las últimas horas de la noche y las primeras de la mañana. En lugar de la oscuridad habitual o los tonos graduales del amanecer, el horizonte brillaba con un naranja profundo y uniforme. El color no era fugaz, se mantenía firme, extendiéndose por el cielo de una manera que se sentía deliberada en lugar de accidental. Lo que hizo que la vista fuera especialmente inquietante fue la ausencia de una explicación obvia. No había incendios forestales ardiendo cerca,
ni humo flotando desde otras regiones, ni tormentas, ni cobertura de nubes pesadas, ni informes de perturbaciones atmosféricas que típicamente causan condiciones de luz inusuales. Los datos meteorológicos no ofrecían una respuesta clara. Los observadores describieron la luz como tranquila pero antinatural. No parpadeaba ni pulsaba. No se movía con las nubes ni se desvanecía rápidamente, como suelen hacerlo los efectos ópticos. En cambio, persistía, silenciosa, constante y difícil de ignorar. Para muchos, la quietud de la luz fue más inquietante que si hubiera aparecido brevemente y desaparecido. Los científicos a menudo señalan reflejos atmosféricos raros, interacciones de contaminación lumínica o sistemas meteorológicos distantes cuando aparecen colores inusuales en el cielo. Si bien estas explicaciones pueden dar cuenta de algunos casos, no siempre se alinean con la duración o uniformidad reportada por los testigos en este caso. El resultado fue una sensación creciente de incertidumbre en lugar de tranquilidad. En las escrituras, los signos en los cielos no se describen como actos destinados a causar pánico. Se describen como señales destinadas a despertar conciencia, a llamar la atención cuando los patrones comienzan a cambiar. El cambio de color del cielo no se presenta como destrucción, sino como comunicación. Lo que más inquieta a las personas no es el color en sí, sino la falta de causa. Cuando el cielo se comporta de maneras desconocidas, interrumpe la suposición de que todo sobre nosotros sigue reglas predecibles. Cuando el horizonte brilla, sin advertencia ni explicación, la atención ya no es opcional. Se convierte en un momento que pide ser notado, no por miedo, sino porque ignorarlo se siente cada vez más difícil. Mientras el cielo mostraba colores desconocidos arriba, una vista aún más preocupante apareció donde los límites normalmente son absolutos. Frente a la costa de Washington, testigos informaron de un fenómeno inusual y breve: llamas que parecían moverse sobre la superficie del océano. La luz era visible desde la costa, lo suficientemente estable como para ser claramente observada, pero lo suficientemente efímera como para dejar más preguntas que respuestas. No había informes de derrames de petróleo, ni colisiones de barcos, ni fuente de combustible visible flotando en el agua. Las llamas no se propagaron. No rugieron ni se intensificaron. En cambio, aparecieron, mantuvieron su forma por un momento y luego desaparecieron tan silenciosamente como vinieron. La superficie del océano volvió a la normalidad, dejando solo incertidumbre. El fuego y el agua son opuestos naturales. Uno consume, el otro extingue. Su separación es una de las suposiciones más básicas del mundo natural. Cuando ese límite parece suavizarse, incluso brevemente, inquieta a los observadores, no por el daño, sino por lo que sugiere. Las explicaciones iniciales se centraron en posibles liberaciones de gas, reacciones químicas raras o ignición superficial temporal. Si bien tales teorías pueden explicar casos aislados, no siempre explican el momento o la naturaleza controlada de lo que los testigos describieron. La falta de secuelas visibles aumentó la confusión. Nada se quemó, nada quedó. Lo que hizo que el momento fuera perturbador no fue el caos, sino la moderación. El fuego no se comportó violentamente, no escaló, simplemente existió donde no debería, luego se retiró. En la imaginería bíblica, el fuego que aparece en lugares inesperados a menudo se asocia no con destrucción inmediata, sino con advertencia y prueba de límites. Representa que se está aflojando la contención, no que se está derramando el juicio. Una señal en lugar de un final. El océano ha simbolizado durante mucho tiempo estabilidad, profundidad y separación, reteniendo fuerzas más allá del control humano. Cuando incluso el mar parece capaz de permitir que el fuego exista, aunque sea por un momento, desafía suposiciones que se sienten fundamentales. La pregunta que queda no es ¿qué causó las llamas?, sino ¿qué implican? Si uno de los límites más confiables de la naturaleza puede doblarse brevemente, plantea una preocupación más profunda. ¿Qué límites en los que más confiamos pueden no ser tan fijos como creemos? Y, si eso es cierto, ¿qué frontera podría debilitarse a continuación? A medida que los límites aislados se debilitaban uno por uno, el desarrollo más preocupante surgió cuando múltiples sistemas comenzaron a fallar al mismo tiempo. En varios estados, condiciones climáticas que rara vez se superponen comenzaron a desarrollarse simultáneamente.
En algunas regiones, las inundaciones abrumaron calles y sistemas de drenaje. En otras, tormentas de hielo cubrieron carreteras y líneas eléctricas. La nieve caía intensamente en áreas que ya luchaban con temperaturas bajo cero, mientras que una densa niebla se asentaba sobre autopistas y ciudades, reduciendo la visibilidad a casi cero. Estos eventos no eran secuenciales, eran concurrentes. Las redes de transporte fueron las primeras en sentir la tensión. Los aeropuertos suspendieron operaciones cuando las pistas se congelaron o la visibilidad cayó por debajo de los límites seguros. Las autopistas se volvieron intransitables, ya sea sumergidas por agua o bloqueadas por hielo. El sistema ferroviario se ralentizó o se detuvo por completo. Lo que normalmente funciona como un sistema nacional coordinado comenzó a fragmentarse en bolsas aisladas, cada una enfrentando un peligro diferente en el mismo momento. Las cadenas de suministro siguieron rápidamente. Las entregas se estancaron, los envíos de combustible se retrasaron. Las tiendas de comestibles y los centros de distribución luchaban por mantener los horarios a medida que las rutas de transporte fallaban de manera impredecible. Los sistemas diseñados para absorber una interrupción a la vez se vieron obligados a manejar varias a la vez y comenzaron a mostrar signos de fatiga. Los meteorólogos describieron estas condiciones como sistemas estancados, patrones que ya no avanzan limpiamente. El aire frío permanecía atrapado, la humedad continuaba alimentando tormentas. La niebla persistía sin levantarse. Desde una perspectiva técnica, la explicación era compleja pero medible. Desde el suelo, sin embargo, la experiencia se sentía más simple y más alarmante. Los residentes describieron sentirse acorralados. Las aguas de inundación bloqueaban una ruta, el hielo cerraba otra y la niebla borraba la visibilidad en el resto. Las opciones normales desaparecieron. Viajar se convirtió en cálculo de riesgos. Las rutinas diarias se disolvieron. El entorno ya no se comportaba de maneras familiares y predecibles. Esta convergencia es lo que más inquieta a los observadores. El clima extremo no es nuevo, pero los extremos que ocurren juntos, en capas en lugar de separados, ejercen presión sobre sistemas que dependen del orden y la sincronización. Cuando esas suposiciones fallan, la resiliencia se erosiona rápidamente. En los Evangelios, Jesús advirtió de un periodo en que las interrupciones no llegarían solas. Habló de sistemas que fallan juntos, de crisis superpuestas que agotan la resistencia en lugar de conmocionar de una sola vez. El énfasis no fue la destrucción repentina, sino la presión sostenida. Lo que las personas enfrentan ahora no es un desastre, sino una pérdida de coordinación. Cuando las inundaciones, el hielo, la nieve y la niebla chocan, el peligro no es solo físico, es estructural. Los sistemas que una vez funcionaron de manera independiente comienzan a interferir entre sí. La pregunta que persiste no es qué tan grave se vuelve cualquier evento individual. Es qué sucede cuando nada funciona como solía hacerlo y el tiempo de recuperación desaparece silenciosamente. Lo que estamos presenciando no es caos, sin significado, y no es miedo destinado a paralizar. Las escrituras muestran consistentemente que antes de que ocurran grandes cambios, las advertencias vienen primero, no como castigo, sino como misericordia. La Biblia deja claro que el Señor no actúa sin revelar primero lo que viene a quienes están dispuestos a observar. En Amós 3:7 está escrito que el Señor revela sus planes antes de que se desarrollen. Las advertencias no son repentinas, son estratificadas, repetidas y a menudo ignoradas hasta que se vuelven imposibles de descartar. Lo que hace que este momento sea diferente no es la presencia de problemas, sino su persistencia y alineación. Jesús advirtió que los últimos días se parecerían al tiempo de Noé, cuando la vida parecía normal en la superficie. Las personas trabajaban, viajaban, planificaban y asumían que el mañana vendría como se esperaba. Sin embargo, las escrituras dicen que no reconocieron el momento hasta que la puerta se cerró. El peligro no fue la violencia o el desastre, fue la falta de preparación. En 1 de Tesalonicenses 5 se les recuerda a los creyentes que el día vendrá como ladrón en la noche, no porque esté oculto, sino porque las personas están distraídas.